Soy feminista radical porque pienso que no hay cerebros rosas ni azules y que los niños y las niñas pueden jugar con lo que quieran. Soy feminista radical porque no elegí mi opresión al nacer hembra humana y lucho por la libertad y emancipación de las mujeres y niñas de todo el mundo. Soy feminista radical porque pienso que las mujeres, las niñas y niños también somos seres humanos. Las personas no podemos ser compradas, vendidas ni alquiladas. Y además tenemos unos derechos que nadie puede quitarnos, los derechos humanos. Soy feminista radical porque es el único feminismo que garantiza dignidad de la condición cromosómica material que define internacionalmente a las mujeres. Soy feminista radical porque soy madre y no quiero quedarme en la superficie del problema y poner una tirita. Quiero ir a la raíz de la cuestión y abolirla. Soy feminista radical porque estoy harta de que el patriarcado me oprima en todas las esferas de la vida, en la sexual, en la reproductiva, en la medicina, la economía, mis relaciones sociales, y lucho por la liberación de las mujeres. Soy feminista radical porque creo que nadie debería verse obligado a cambiar para encajar en cánones imposibles e irreales. Tienes muchas compañeras, escúchalas. Soy feminista radical porque me opongo a las raíces patriarcales de la desigualdad sexista entre hombres y mujeres. Soy feminista radical porque leo. Soy feminista radical porque sé distinguir entre sexo, género y orientación sexual. Por ello, afirmo que sexo no es género. Abogo por la abolición del género y considero que la autoidentificación de sexo y las leyes que lo avalan son el último invento patriarcal para seguir sometiendo a las mujeres. Bueno, pues bienvenidas a la presentación de nuestra Asociación de Mujeres Feministas Radicales. Yo soy Oliva Aguilera, soy integradora social, estudiante de educación social y activista y presidenta de esta Asociación de Mujeres Feministas Radicales. Bueno, nos preguntaréis que por qué eso de radical, ¿no? Que de dónde viene. Pues radical viene de raíz porque vamos a la raíz de los problemas que afectan a las mujeres, a las niñas y a los niños en todo el mundo. Somos una asociación horizontal y asamblearia que surge de la necesidad de defender los derechos humanos de mujeres, niñas y niños en todo el mundo. Hoy podemos ver que las políticas neoliberales están conduciendo a una deriva que hace peligrar los derechos obtenidos durante décadas de lucha feminista. En estas sociedades donde la mercantilización de las mujeres, niñas y niños está a la orden del día, nuestra asociación lucha por abolir los 4 ejes de la opresión, que son la prostitución como fuente de violencia sexual contra las mujeres, las niñas y los niños, la pornografía como ejemplo de la cultura de la violación, los vientres de alquiler como explotación reproductiva y trata de las madres y los bebés, el género que nos marca cómo debemos ser dependiendo del sexo con el que nacemos. Y por estos motivos, nuestra asociación tiene como fines principales erradicar toda forma de violencia contra mujeres, niñas y niños, lograr el poder de la mujer, promover el poder colectivo de la mujer, promover la inclusión de la mujer en el ámbito educativo, formativo, cultural, social y laboral, promover un proyecto de vida en igualdad de condiciones a la del resto de la ciudadanía, facilitar la participación de la mujer, incidir y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
favoreciendo la participación de la mujer en la vida política, económica, cultural y social, entre otros muchos fines que podéis consultar en nuestros estatutos. Comenzamos siendo un grupo de 3 mujeres que nos unimos para defender los principios feministas radicales y hoy, después de un mes, pues somos más de 30 mujeres asociadas para defender los derechos humanos y los derechos de mujeres, niñas y niños. Nuestra asociación tiene ámbito de acción local y proyección internacional, ya que el feminismo es internacionalista, y somos miembros de la Asociación Feminista Internacional. Estamos tejiendo redes con otras asociaciones de mujeres y entidades que defienden los principios del feminismo radical. Y bueno, si queréis asociaros, podéis pasaros después por aquí, dejarnos vuestros datos de contacto, ¿vale? Para asociaros a nuestra asociación de mujeres. Y a continuación os voy a presentar a Marina, que es nuestra compañera, socia fundadora también, que nos va a hablar de la cultura de la cancelación. Marina es diseñadora, experta en sostenibilidad, ponencia y docente, estudiante de psicología, coautora de los libros Moda Sostenible, Manual Básico de Conceptos y La estrafa del transgenerismo, junto a Sandra Mercado. Es activista de izquierda y feminista con amplia experiencia en política y es candidata a la alcaldía de Jerez por Alternativa Republicana. Pues os dejo con Marina. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí esta tarde, que la verdad es que da gusto, ¿verdad? Pasar un rato juntas y poder hablar de todos estos temas que nos preocupan a todas y más a día de hoy, tal y como se están poniendo las cosas, ¿no? Porque hemos retrocedido un siglo en derechos y esto va peor. Entonces yo, antes de empezar el tema que he venido a hablar, que es sobre la cultura de la cancelación, que se oye mucho ahora, por desgracia, últimamente cada vez que tengo que hablar de este tema, siempre empiezo igual. Empiezo leyendo las leyes que nos protegen. Y ahora veréis por qué digo eso. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ya sabéis por qué lo estoy leyendo, ¿no? También tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aquí donde vivimos, ¿no? En esta Europa, que en su artículo 11 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Creo que queda claro, ¿no? Luego tenemos el Convenio de Estambul, que en su artículo 14 nos habla de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y dice, en una de sus partes, dice: las partes emprenderán en su caso las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra la mujer por razones de su sexo y el derecho a la integridad personal adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos. También creo que queda claro por qué lo estoy diciendo. Este convenio está siendo violado en muchas partes de Europa y ahora también en España. Y luego, si nos venimos aquí, tenemos la Constitución española, y ya con esto acabo de leyes, para no aburriros, pero creo que es necesario que lo tengamos en mente siempre. Y luego os cuento por qué.
En su artículo 20, la Constitución española reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, por ejemplo los libros, o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra, que se está viendo en peligro también últimamente. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Estos son leyes y convenios que están en vigor y que no se están cumpliendo. Porque esta política de cancelación que hay ahora mismo por toda Europa y que viene de Estados Unidos, gracias a la globalización, porque en vez de traernos lo mejor de ellos y llevar ellos allí lo mejor de nosotros, de Europa, ¿no?, que es mucho más antiguo, tiene mucha más historia, estamos trayendo lo peor de Estados Unidos para acá. Entonces estos artículos, esto no se nos puede olvidar. Los principios de Yogyakarta o los principios del 8 de marzo que acaban de salir ahora, esos no son leyes, ni son vinculantes, ni aparecen en ninguno de estos convenios, ni de ninguna de estas leyes que os acabo de leer. Quiero que quede claro, porque luego hablamos de derechos humanos, y nos hablan de derechos humanos nombrándonos los principios de Yogyakarta. Y ahora este mismo grupo ha hecho los principios del 8 de marzo, que dice que la edad no puede ser causa de discriminación y castigo en las relaciones sexuales consentidas. Eso es lo que vamos a escuchar dentro de unos meses. Igual que hace unos años empezábamos a escuchar los principios de Yogyakarta, ahora toca esto, ¿vale? Cuando lo escuchéis por la tele y empiecen los políticos a decirlo, ya sabéis de dónde viene. Estas dos cosas, principios, no tienen validez jurídica ninguna. Lo que yo he leído sí, son nuestros derechos, los derechos humanos. Y nosotras vamos por esos derechos, por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Porque se están saltando todos esos derechos. Porque ya llega un momento en que ni siquiera nos podemos expresar, ni siquiera podemos ser una asociación feminista, ni siquiera podemos presentar un libro. Porque ahora voy a poner ejemplos. Porque se nos está cancelando continuamente. Estamos en peligro de extinción. Nuestra libertad como mujeres está en peligro de extinción y eso no podemos consentirlo. Tenemos muchísimos recortes en derechos en los últimos años, por toda Europa, ya no solo en España, por toda Europa. España se ha subido al carro un poco más tarde que el resto de Europa y aun sabiendo los problemas que han traído toda esa agenda y todas esas leyes que se han ido aprobando en el resto de Europa, aun sabiéndolo, se han aprobado aquí. La clase trabajadora se está empobreciendo. Y de la clase trabajadora, las más empobrecidas somos las mujeres. Y en los porcentajes del paro están subiendo como la espuma los porcentajes de mujeres en paro. Y luego tenemos esa agenda maravillosa de la que van a hablar las compañeras, porque yo hago como una especie de introducción, ¿no? Que son las leyes trans que ya están aprobadas, no solo la ley trans que ha aprobado el gobierno, sino todas las que había aprobadas antes en las comunidades autónomas, la explotación reproductiva, que ahora se habla mucho de eso, la legalización de la prostitución y la legalización de la pederastia, que es el último paso y el último punto de esta agenda. Y la vamos a tener, ¿eh? Y no penséis, está loca, no, es que está ocurriendo en otros países y va a llegar aquí, porque están blanqueando la pederastia. Y eso se va a llegar a aprobar. Y si no, al tiempo. Porque antes pensábamos, no, esto no puede llegar aquí, esto es imposible. Y nos la metían, oye, no, esto tampoco. Y oye, y nos la metían sin darnos cuenta. Nos van dando mensajes, hasta que lo hacen ley. Y el discurso este que hizo Irene Montero en su momento sobre los derechos de los menores que tenían derecho a consentir las relaciones sexuales, eso no fue un error, porque además lo dijo 2 veces, no una, 2.
adelantándose a los principios del 8 de marzo. Ya se estaba adelantando, ya nos va haciendo el cuerpo, la ventana de Overton, ¿no? O sea, sabemos, poquito a poco se nos va haciendo el cuerpo hasta que lo tenemos encima sin darnos cuenta. Y eso es tocar a nuestros menores, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a nuestras niñas, y a nuestras niñas, a nuestras hijas y a nuestras nietas. Antes nos llamaban brujas, luego nos llamaron feminazis, y ahora somos transfobas, terfas, porque ahora la palabra es terfa, ¿no? Transfoba, terfa. Y antes éramos brujas y nos quemaban, ¿no? Ahora no nos pueden quemar, pero sí nos están cancelando. Y sí nos están intentando callar la boca, y no nos van a callar la boca. A mí no me van a callar la boca, y creo que a ninguna de las mujeres que estamos aquí nos van a callar la boca. Os voy a enseñar casos que tengo de ejemplos de cancelaciones, ya que estamos hablando de este tema. La compañera Teresa Domínguez ha escrito un artículo que se ha difundido muchísimo en muchísima prensa, porque en principio era para un solo periódico, pero luego se ha difundido, que está muy bien, ¿no?, que aparezca. Está recibiendo amenazas, porque ha hecho un artículo sobre la explotación reproductiva de los clientes de alquiler. Pues recibe amenazas por correo electrónico, por redes sociales, la están cancelando a la compañera. Sandra Moreno le ha pasado también, a mí también. Silvia Carrasco, que me imagino que os sonará o la conoceréis, ha escrito un libro que es súper peligroso, porque los libros hoy en día son armas de destrucción masiva. Como escribas un libro, no puedes presentarlo. Bueno, lo han cancelado en varios sitios, sobre todo en Barcelona. La he intentado presentar varias veces en diferentes lugares, y cuando van, o tienen la cerradura con silicona, o el mismo centro se asusta y se lo cancela. La coeducación secuestrada, o sea, qué tema, qué horror, ¿no? Y por haber escrito este libro, no le dejan presentar el libro. El Cabildo Canario veta a 5 feministas para que no hablen de cómo la ley trans borra a las mujeres en el deporte. Esta señora ha sido, allí en Canarias, ha sido la que ha dicho que, bueno, que no es lógico, ¿no?, que un señor diga que es una mujer, porque ser mujer no es un sentimiento, y ella está en contra de que los hombres participen en deportes femeninos, como es lógico. ¿Por qué? Porque son los primeros, ¿no? O sea, si un hombre en natación, ¿no?, como pasaba en Estados Unidos, era el número 26, quedaba el 26, ahora dice que es una mujer, que le da por ahí, y llega al número 1. Pues claro, estupendo, ¿no? Y eso lo vamos a permitir nosotras. Bueno, pues aquí la están cancelando. Bueno, Canarias es que otro tema aparte. Canarias es muy grave lo que está pasando. La polémica, además el titular es: continúa la polémica en Estirando el Chicle. ¿Sabéis lo que pasó en Estirando el Chicle? Por invitar a una humorista transfoba. O sea, el titular es estupendo también. Alicia Millares también intentó, esta señora la ha intentado en varios sitios y no hay manera esto fue en... Hay 2 sitios, tengo uno aquí en Santiago de Compostela, que se lo censuraron y no la dejaron, y esta es otra también, que también es de la misma. Vale. Se están destituyendo mujeres por decir que ser mujer no es un sentimiento, y se destituyen de sus cargos. Juana Gallego, que es docente de la Autónoma de Barcelona, las alumnas del máster de género cancelan a una profesora feminista por no asumir la teoría queer. O sea, ahora tenemos que decir amén a todo lo que ellos digan, porque si no nos cancelan. Estamos hablando de una universidad. Tassi Aranguren, que ha perdido su trabajo también en una universidad, también por opinar eso, que ser mujer no es un sentimiento. Y una académica española acosada por el mismo tema. O sea, si aquí dice soy feminista, ya te cancelan. Publico un libro
Sobre coeducación, te cancelan. ¿Qué más casos? Tenemos a José Rasti también, que ha escrito el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que se me ha ido hasta el título. Vamos, que me lo he leído y todo, que está muy bien. La verdad es que os lo recomiendo, de José Rasti. Le ha pasado exactamente lo mismo. Cada vez que iba a una librería, bueno, se liaba en la puerta de la librería. Incluso llegaron en una ocasión pretendían quemar la librería si la librería no paraba en la presentación del libro. O sea, a esos niveles estamos llegando. Y luego nos llaman fascistas a nosotras. Sandra Mercado, ¿conocéis a Sandra Mercado? Que es un destransicionador que vamos a tener aquí el mes que viene presentando su libro, del cual yo soy coautora. Sandra Mercado, no sé si la visteis, que salió en Horizonte, en el programa de Iker Jiménez, contando su historia. Es un destransicionador. Aquí a los destransicionadores también se les relega, o sea, a personas que están sufriendo y que siguen sufriendo y que también los derechos humanos van con ellos y con ellas, ¿no? A las destransicionadoras y los destransicionadores, pues por salir en ese programa está amenazado de muerte. Y hay un grupito en Barcelona que lo amenaza de muerte continuamente y le han dicho que van a buscarlo a su casa y lo van a rajar por escribir un libro. Y bueno, J.K. Rowling ya conocemos también lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, estamos poniendo casos de aquí, de España. Estos son ejemplos nada más de lo que hay. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que pretenden con esto? Pues que tengamos miedo. Y el miedo nos lleva a la paralización, a paralizarnos, a decir, la asociación no la vamos a llamar feministas radicales porque van a venir por nosotras. No, ahora es cuando nos tenemos que llamar feministas radicales. Ahora es cuando tenemos que ser más radicales. Ahora es cuando tenemos que estar en la calle, porque las calles están desmovilizadas. Las calles llevan años desmovilizadas. Y ahora es cuando tenemos que salir a la calle y decir, somos mujeres, somos feministas y somos radicales. Miedo ninguno, porque se aprovechan de nuestro miedo y de nuestra socialización también, porque como mujeres estamos socializadas en la sumisión. ¿Es cierto o no es cierto? En que tenemos que tener cuidado, no vayamos a hacer esto, claro, no vayamos a molestar a alguien, nosotras somos buenas, somos agradables, somos simpáticas. Pues eso se acabó. Eso se acabó. Tenemos que tirar para adelante, decir las cosas claras, decir lo que pensamos. Estamos en nuestro derecho. Tenemos esas leyes que os he leído antes que nos avalan y que nos protegen. Porque es que se les tiene a los terraplanistas se les tiene más respeto que a nosotras. Porque es un colectivo de gente que dice que la Tierra es plana, oye, y ahí están, y nadie se mete con ellos. Y nosotras que estamos aquí luchando por nuestros derechos y por el derecho de nuestras hijas, y estamos muertas de miedo, pues se acabó el miedo. No nos podemos paralizar. Y esa socialización que tenemos de sumisión, eso tenemos que reconstruirlo, ¿no? De alguna manera, y educar a nuestras hijas en que no sean sumisas y en que den la cara igual que lo dan ellos. Porque cuando hay en Cádiz, por ejemplo, ¿no? Los astilleros, cuando se ponen en huelga, ¿qué es lo que hacen los tíos? Queman contenedores, queman ruedas, ¿no? Bueno, la lían, ¿no? Yo no digo que salgamos a quemar contenedores, por favor, no estoy diciendo eso. Pero, ¿veis la socialización? La socialización de ellos es mucho más violenta, Yo no digo que nos socialicemos así, violentamente, pero que dejemos de tener miedo, que demos la cara en redes, que no tengamos miedo de que nos cancelen, porque si seguimos con el miedo, si agachamos la cabeza, si no nos llamamos feministas radicales y nos buscamos otro nombre más políticamente correcto o más bonito, feministas rosa o algo de eso, van a seguir machacándonos igualmente. Ahora es el momento, ahora más que nunca es el momento. Además se ha implantado el individualismo, que es extraído de Estados Unidos, ese individualismo, ¿no? El que yo me puedo sentir como yo quiera y tú
sea, porque con el tema de los géneros, por ejemplo, ¿cuántos géneros hay? Yo ya he perdido la cuenta. 100 géneros, 200 géneros, cada uno que se sienta como quiera. Y vamos a hacerle leyes a cada persona, ¿no? Porque eso es lo que quiere, ¿no? Una ley por como tú te sientes. Yo hoy me siento árbol y quiero que me rieguen, y mañana me siento abeja y quiero miel. Estupendo, ¿no? Tú en tu casa puedes sentirte como te dé la gana, ¿no? Pero hay unas leyes que hay que cumplir y hay unos derechos que se están incumpliendo, y son los derechos que tenemos las mujeres. Nos están pisoteando, y cuanto más tiempo pase y menos cosas hagamos, más nos van a pisotear, porque están encima ya. Y bueno, y ya, si me permitís que beba agua, porque se me seca, de los nervios se me seca, me pongo, me entiendo, se me seca agua. Ya voy finalizando, no os preocupéis. La izquierda y el feminismo es el último punto del que quiero hablar. Porque nos hacen creer que las políticas estas son políticas de izquierda y que nosotras somos unas fascistas, ¿no? El otro día hubo un acto en Getafe que unas compañeras hicieron un escrache a un acto que estaba Rodríguez Pam, y las llamaban, bueno, cuando ya empezó el escrache, las llamaban fascistas. Y me hace gracia, ¿no? O sea, ahora todo es fascismo, todo. Ya la palabra fascista, ya eso se ha vaciado de contenido, ¿no? A mí siempre me han insultado diciéndome comunista, siempre, porque yo el insulto que siempre me han hecho, y yo me siento muy orgullosa, ¿no? Y me decía, pues sí, pues soy comunista. Era una roja, era una comunista. En la vida me ha dicho nadie fascista y me lo están diciendo ahora. Y cuando me dicen, digo, joder, qué cosas, ¿no? Cómo ha cambiado la historia, ¿no? ¿Qué es el fascismo realmente? Este feminismo de izquierdas moderno que tenemos ahora, ¿no? El posmoderno este que tenemos ahora. Y nos hacen creer que eso es izquierda. Los medios de comunicación, las redes sociales, todos los que están en el gobierno igualmente, ¿no? Dice, es que esto es un gobierno de izquierda. Mentira, esto no es un gobierno de izquierda. El gobierno que tenemos ahora mismo es neoliberal. Es un gobierno neoliberal vendido al capital, y vendido a Biden, y vendido a Estados Unidos. Porque están trayendo todas esas políticas americanas de Biden, las están trayendo aquí. Porque han abandonado el Sáhara. Y ahora sí me voy a meter en política. A su suerte le han abandonado el Sáhara. Y allí hay muchas mujeres también. Y aplauden a Marruecos y le dan las gracias. Porque maquillan la reforma laboral y nos dicen que la han derogado, y no la han derogado. Y seguimos con la misma reforma laboral del Partido Popular. Y nos manipulan los datos del paro para hacernos creer que la reforma laboral que han hecho ellas es fantástica. Aplauden a Zelensky en el Congreso de pie. A un gobierno nazi, porque Europa se está nazificando, con todas las palabras. Además le mandan armas y le mandan dinero. Y apoyan a la OTAN ciegamente. O sea, el apoyo de la OTAN que está teniendo ahora mismo por parte de España es, vamos, inaudito, ¿no? Por parte de la izquierda, ¿no? De lo que se supone que es izquierda. Se arrodillan ante la corona. Yo me imagino feminista de izquierda, pero me parece que esa radicalización y ponerte al lado del otro lado tan de esa forma... ¿Qué de otro? No, te estás equivocando. No, te estás equivocando. A la presentación de una asociación feminista... Vale, si me dejas terminar... Es que me parece una postura demasiado radical para hacer una asociación que era demasiado neutral. A ver, yo hablo en mi nombre, ¿vale? Vale, pero estoy hablando de la cultura de la cancelación. Vamos a ver, estoy hablando de la cultura de la cancelación, ¿vale? Sí, esto es cultura de la cancelación. Y lo que tú me estás haciendo ahora también es cultura de la cancelación, ¿vale? Vamos a ver, nos están haciendo creer que el gobierno, nos están haciendo creer que este gobierno es de izquierda. Este gobierno no es de izquierda. Es un gobierno neoliberal, ¿vale?
La izquierda es otra cosa, el feminismo es otra cosa. Y no es esto, no es esto que nos están intentando hacer ver. Yo lo siento mucho si alguien se ofende, pero estamos hablando de la cultura de la cancelación y me están intentando cancelar. Se gastan millones en campañas, millones, porque ¿cuántos millones se ha gastado el Ministerio de Igualdad en campañas que no son para nosotras siquiera? Y si son para nosotras nos dicen cómo tenemos que mantener relaciones sexuales o qué cuerpo debemos tener, o nos dicen en el último estudio que han hecho que los hombres sufren más con la regla y con la menopausia que las mujeres. Eso. O sea, hasta eso nos dice. ¿Eso es izquierda? No, perdona, eso no es izquierda. Eso no es izquierda. Apoyan a la mutilación y la hormonación de menores, que lo hablará ahora Sandra Moreno. Ya había terminado, vamos, pero realmente lo que quiero decir, y a ver si es que queda claro, que nos dicen fascistas a nosotras, y nosotras no somos fascistas. Cada una puede ser de lo que sea, pero nosotras no somos fascistas. Pero porque ellas tampoco son de izquierda. Y se supone que este gobierno es de izquierda. A eso me refiero. Simplemente. Y si hay alguien que me escucha y no está de acuerdo conmigo, lo siento mucho, no puedo gustarle a todo el mundo y no podemos estar todas de acuerdo con todas, ¿vale? Simplemente. Y aquí lo dejo. Y paso a mi compañera Teresa. Bueno, pues nada, yo soy Teresa Domínguez, yo les doy la bienvenida. Me voy a coger el micro. Ahora. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Domínguez, yo conozco a muchas de las personas que están aquí, les doy a todas la bienvenida, para mí es un placer estar aquí y también quiero darles la bienvenida a esta asociación que es de reciente creación. En mi turno de palabra yo voy a hablarles de 3 de los ejes que son fundamentales para nosotras. Les voy a hablar de pornografía, va a ser breve porque tenemos un turno de palabra breve. Les voy a hablar de pornografía brevemente, les voy a hablar de prostitución y les voy a hablar de explotación reproductiva. Por un lado, yo quería comentar que ya en los años 70 Andrea Dworkin, representativa del movimiento feminista radical, dijo que la pornografía era el motor de la supremacía masculina. Hoy expertas en sexualidad y pornografía como Mónica Alario, que espero que tengamos la posibilidad y la oportunidad de tenerla entre nosotras, nos desgranan todas las formas de tortura de la que es capaz el hombre en su libro Política sexual de la pornografía, y afirma que es innegable que la pornografía se ha convertido en la educación sexual de las nuevas generaciones. También que es lo que los chicos y lo que los adultos también encuentran en las páginas web y cómo repercute precisamente ese aprendizaje después en las mujeres y en las niñas. Nosotras, desde nuestra asociación y desde el feminismo radical, nos preguntamos cómo es posible que los varones se exciten sexualmente en situaciones que son radicalmente violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas y, por supuesto, una cuestión fundamental. ¿Qué consecuencias tiene para todas ellas que se equipare pornografía y sexo? Debemos entender que oponerse a la pornografía es todo, absolutamente todo lo contrario a rechazar el sexo. Simplemente nos negamos a compartir una visión estrecha de lo que es la sexualidad, que se nos niega a las mujeres, es decir, nos negamos a ver la sexualidad desde esa perspectiva. Nosotras entendemos el placer, entendemos la sexualidad como placer
y lo rechazamos como algo que nos cosifica. La pornografía se edifica sobre una sexualidad basada en la dominación masculina, incluso sádica, como dice Mónica Alario, con respecto a las mujeres. Son relaciones normalmente de dominación, de sumisión, y esto es lo que aprenden nuestros niños hoy en día desde los 8 años, nuestros adolescentes, sobre sexo, a violentar y a exigir todo eso que aprenden a sus parejas, a sus pares, mediante prácticas sexuales cada vez más crueles, más violentas, normalizando precisamente esa misoginia que aprenden intrínsecamente en la pornografía como algo normal, como algo que ven, que normalizan y que aplican en la sexualidad con sus pares, con sus parejas. En cuanto al llamado porno feminista, nosotras, desde el feminismo radical, tampoco podemos considerarlo así, porque la función del porno es inherentemente misógina para nosotras. Y además sería absolutamente inconcebible que el porno pretenda llamarse feminista. Y esto, para quien lo vea así, solo puede responder a dos intenciones. Una, no querer realmente ver lo que sucede detrás del porno. Y dos, pues lucrarse de la explotación sexual. Y eso solo tiene un nombre, y es el proxenetismo. La mercantilización del sexo no puede ir de la mano de una sociedad feminista. En el momento en el que la sexualidad está sujeta a condiciones de compraventa, nosotras pensamos que dejamos de marcar lo que es la sexualidad, el placer, en el deseo. Y entramos en el juego peligroso, patriarcal, del consentimiento. A todas les sonará el consentimiento hoy, en el tema de la ley del sí es sí. Y el consentimiento es la trampa fatal para las mujeres. Esto es un breve resumen de lo que yo quiero hacer respecto al tema de la pornografía. Y se me ha olvidado completamente poner las diapositivas. Bueno, pues nada, aquí tenemos de lo que yo quería hablar, de la pornografía. Esta es la imagen de Andrea Dworkin, que yo admiro muchísimo, que he leído muchísimo, porque además es una mujer que murió muy joven, con 52 años. Y esta es una de las frases que menciono, ¿no? La pornografía es el principal motor de la supremacía, que es una frase de Andrea Dworkin. Ahora pasamos al sistema prostitucional, que también voy a ser breve en cuanto al tema del sistema prostitucional. El sistema prostitucional es el mismo juego patriarcal del consentimiento, y ese mismo juego patriarcal del consentimiento también lo podemos aplicar a la prostitución o al sistema prostitucional. Y hay tres formas de abordarla, como todas seguramente habéis oído hablar. Una de ellas es la prohibición. Una de ellas es la prohibición. La prohibición implica dejarla en la misma posición en la que está. Es decir, como se encuentra ahora, con pocas posibilidades de cambio y de mejora. Quizá implique también empujarla pues, a un submundo todavía más marginal, más profundo. Es el modelo que parte de una ideología conservadora. También parte de una ideología muy religiosa, ¿por qué no? Porque en parte se considera como un acto, digamos que inmoral. Es el que parte del concepto de la prostitución siempre ha existido, siempre existirá, es la profesión más antigua del mundo, es un tabú que en cierto modo se justifica porque cubre las necesidades de los varones, porque se ve además que es una salida que protege a la mujer decente, que no accede, por ejemplo, a ciertas peticiones de ciertos varones, por ejemplo, que no penaliza ni al putero, ni tampoco penaliza a los proxenetas, prevalece la fratría, en eso también coincide con la regulación, porque todo lo que sucede en los espacios donde están los hombres, en esos clubs, en esos espacios, pues ahí prevalece la fratría. Lo que sucede donde están los hombres se queda donde están los hombres. Pero sin embargo,
sí que culpabiliza a la mujer, sí que la estigmatiza. Estigmatiza a la mujer prostituida, a la que no se le ofrece ningún tipo de asistencia, ni programa, ni donde pueda vivir en sociedad de manera normal. En cuanto a la regularización, este es otro abordaje, el que es defendido por ideas neoliberales, pero también hay que ser francos, y es también defendido por la izquierda posmoderna. Se basa en el mito, hay que reconocerlo, por el mito de la libre elección, y plantea la prostitución como un simple intercambio de sexo por dinero. Se pretende, hay que reconocerlo, se pretende cubrir de derechos a las que llamamos trabajadoras sexuales. Hasta ahí estamos de acuerdo, sin analizar el contexto socioeconómico de la mujer. Se presenta como un trabajo más para las trabajadoras sexuales, e incluso se defiende como algo empoderante para las mujeres. Se apropia del concepto feminista del derecho al propio cuerpo de la mujer. Sin embargo, no se dota de derechos a las propias personas víctimas del sistema prostitucional. Se busca legalizarlas, es verdad, pero se busca legalizarlas como una actividad económica más. Aunque esto ya se podría hacerlo de una manera autónoma, las que lo hacen de manera libre. De hecho, la jueza, la fiscal, Gloria Poyatos lo hizo. Se hizo pasar por prostituta. Se dio de alta, de hecho hay un artículo que luego se puede buscar en la red. Se dio de alta como prostituta, se fue a la Seguridad Social, se dio de alta, se fue a Hacienda, se dio de alta y se dio de alta como prostituta, y demostró que se podía dar de alta hoy y cotizar como prostituta. El trasfondo de la regularización es que supone convertir a los proxenetas en empresarios. Ese es el trasfondo, que en teoría garantizarían los derechos laborales de las mujeres prostituidas, cuya explotación sexual se comercializa. Y el Estado entonces se convierte en un Estado proxeneta, que cobra impuestos de la prostitución. Y bajo este marco se espera que la trata desaparezca. Y Holanda y Alemania son modelos de regulación. Y se ha demostrado que, lejos de minorar, la prostitución y la trata han aumentado. Y hay que tener en cuenta que las cifras de la prostitución en Alemania, tanto como en Holanda, además de aumentar, el 95% de las prostitutas no son nativas. Son de países limítrofes, mujeres de países limítrofes. Y la trata no ha disminuido y la prostitución no ha disminuido. En cuanto a la abolición, pues nosotras apostamos por la abolición. Pero hay que tener en cuenta que, primero de nada, la abolición no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que permite trabajar de forma coherente y global. No es un instrumento que pueda solucionar el problema del sistema prostitucional de la noche a la mañana. Por eso los partidos políticos no apuestan por él, es que es muy complicado. Esta visión es la defendida por el feminismo. Y nosotras consideramos que la prostitución es un producto de contexto socioeconómico de pobreza, de precariedad, de cosificación de la mujer. El abolicionismo la define como una forma de violencia sexual, y subraya que daña física y psicológicamente a la mujer y a la niña. Me van a decir ustedes también que hay hombres que se prostituyen, pero si leen ustedes el libro de Mónica Alario, podrán ustedes observar cómo la violencia que sufren las mujeres comparada con la violencia que sufren los hombres, la minoría de hombres que se prostituyen no tienen nada que ver. Pero nada, absolutamente nada. ¿Y cómo se pretende acabar con esa demanda desde el abolicionismo? Pues a través de campañas de sensibilización, a través de la educación
y de otras herramientas, atajando las circunstancias que favorecen su existencia. La abolición propone criminalizar y castigar con multas de penas de cárcel a proxenetas y puteros, sí señor, o violadores prepago, como por ejemplo decía nuestra querida Camila Ferreira, supervivientes del sistema prostitucional, ¿verdad, Patri? Como lo decía ella. Estándares en los derechos humanos, y entendemos que la prostitución es un fuerte obstáculo para la igualdad y la dignidad de las personas. Y no hablamos solo de las mujeres, sino de las personas. En nuestro entorno, países como Suecia y como Francia han tomado como modelo abolicionista. El modelo abolicionista de la prostitución no es perfecto. Claro que hay mujeres prostituidas, pero la misma ha decrecido. Y como dijo Asa Regner, ex ministra de Igualdad de Suecia, los jóvenes en Suecia ya no aceptan pagar por sexo. Ahí es donde está la diferencia. Los jóvenes no aceptan pagar por sexo. Y ahora pasemos ya, por último, a la explotación reproductiva, que es un poco mi especialidad. Yo pertenezco a la asociación también Stop Vientres de Alquiler, como muchas de aquí me conocen, y a la CIAMS, la Coalición Internacional. En fin, feministas tradicionales, también, no sé, muchas cosas terribles. Pues curiosamente la visión conservadora en España, porque en Estados Unidos no, los conservadores en Estados Unidos están a favor, por ejemplo, de la explotación reproductiva, toda vez que están en contra del aborto, ¿no? Tienen esas incongruencias, ¿no? Pues curiosamente la visión conservadora de la explotación reproductiva en España coincide con nosotras, sí, coincide con nosotras en que debe ser abolida. Hay que decirlo. Nos critican por eso, porque nos parecemos a los de la derecha, en que debe ser abolida. Aunque nuestra consideración como feministas es diametralmente opuesta, y ahora os voy a decir cuáles son nuestras diferencias. El modelo que parte de una ideología conservadora, también religiosa, señoras, también religiosa, juzga la naturaleza de la mujer, la juzga. Esta es una gran diferencia. La culpa porque dice que vende a los bebés, la mujer vende a los bebés. La estigmatiza porque dice que vende a sus bebés. No culpa a la industria, no, la culpa a ella por vender a sus hijos. Y no le ofrece, como buen sistema capitalista, ningún tipo de solución para paliar la pobreza en la que está sumida. Salvo que si se queda embarazada, sea por el motivo que sea, que no tenga derecho a la interrupción libre y voluntaria de su embarazo. Claro, y de a su bebé en adopción. Eso nos hace recordar a una buena época, la de los bebés robados, ¿no? Sin embargo, desde el feminismo consideramos la feminización de la pobreza. Reconocemos el derecho al aborto. Reconocemos el componente de clase del sistema, que utiliza a las madres como simple materia prima, las cosifica, las mercantiliza. Mercantiliza a las criaturas en aras de un negocio multimillonario. Recordemos que para 2027 esta industria estima que va a recaudar más de 33.900 millones de dólares. De ahí que vayamos a la raíz del problema. Aunque esta práctica comenzó en Estados Unidos allá a finales de los 80, junto a la carrera de la reproducción asistida, hay que recordar que la India es el gran laboratorio. ¿Y por qué me voy a la India? Pues es necesario que nos vayamos a la India porque fue reconocida como el útero del mundo. Se legalizó la explotación reproductiva en 2002 como el útero del mundo, aunque ya operaban con anterioridad. Fue el gran laboratorio mundial. Y a causa de los grandes escándalos producidos por bebés robados, por muertes de madres, por muertes de madres donantes, por tratas de bebés, por abandonos de bebés, por granjas humanas, por tratas de bebés y ventas de bebés al peso que se vendía
entre $700 y $1.500 al peso, bebés al peso, no solo por venta de bebés, sino por venta de bebés para venta de órganos. Teniendo en cuenta que el gobierno indio decidió prohibirlo en 2013, que hace nada, en 2013, para parejas homosexuales. Y en 2016 para parejas heterosexuales, extranjeros. El negocio evidentemente se trasladó a los países limítrofes. Y que el 70% de los clientes eran de países desarrollados. Un negocio basado en el capitalismo exacerbado y construido sobre la supremacía, como decía la fundadora de 50 Million Missing, a la que también pertenezco, sobre la supremacía de sexo, raza y clase. Desde entonces la industria se ha trasladado a diferentes países, aunque no esté legalizado. El útero low cost de Ucrania de Europa es Ucrania, pero hay otras opciones baratas en otros países del este, en África, en América Latina. Los ricos se van a Estados Unidos, claro, claramente más garantista para los compradores. Un claro síntoma del capitalismo en el que vivimos. Estados Unidos, donde las mujeres también se les arrebata su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bajo este mismo juego patriarcal del consentimiento contractual. Solo hay que leer las condiciones contractuales que firman en los contratos mercantiles. He leído contratos mercantiles norteamericanos, ucranianos, canadienses, todos son iguales. Tengo que decir que Estados Unidos, cuando hablan de Estados Unidos, hablan del país de las libertades, ¿no? El país de la libertad, el país de las armas por doquier. El país que permite el matrimonio infantil en 46 de sus estados, el país de la pena de muerte, el país que prohíbe el aborto en la mayoría de sus estados, el país que no ha ratificado ni la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ni el Convenio de Estambul, ni la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Y en muchos de sus estados aún no ha ratificado la ERA, que es la Ley de Igualdad de Sexo. Pero da lo mismo. Si en algún país o en alguno de sus estados no es igual, se mueven a las mujeres por las mismas vías que la explotación sexual o la explotación doméstica. Se mueven a las mujeres de la India a Nueva York, de México a Cancún o a California, da igual. Las bases éticas de la prohibición de la subrogación comercial en Canadá, cuya regulación es altruista, porque oiréis mucho los argumentos del altruismo, radica en que la explotación reproductiva de las madres y de las criaturas impiden la igualdad, toda vez que se violan esas mismas bases al aceptar a la mayoría de los recién nacidos de esta práctica del extranjero. Es una auténtica hipocresía. La explotación reproductiva, sea comercial o sea altruista, es intrínsecamente violenta contra la mujer y contra los menores. Como tal, constituye una violación de los derechos fundamentales de los seres humanos, y en eso coinciden tanto la ONU como el Parlamento Europeo. Es inadmisible que se hayan apropiado del concepto feminista del derecho al cuerpo de las mujeres y se basen en el mito de la libre elección de la mujer, cuando la madre tiene que renunciar a todos sus derechos en un contrato mercantil, incluso al derecho de filiación, a cambio de entregar a una criatura. Un ser humano es un ser sujeto de derecho per se. Ni puede venderse, ni puede regalarse. Los vientres de alquiler no son una técnica de reproducción asistida. La capacidad de gestar
no se puede ni prestar ni donar. Es una práctica que utiliza una técnica de reproducción asistida muy agresiva para mujeres sanas. Una técnica que no se aplica en la persona que sufre la infertilidad o simplemente en la persona que no puede gestarlo porque es un varón. Los que apelan a la libertad de la mujer o a nuestra libertad como mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, normalmente necesitan a dos mujeres para reproducirse, la que dona el óvulo y la que tiene que gestar ese bebé. ¿Y qué cambia? Díganme, ¿qué cambia que haya un caso en el que una persona voluntariamente quiera ser voluntaria o esclava por generosidad? Pongamos el paralelismo laboral. ¿Lo permitiría la ley? ¿Permitiríamos que los trabajadores sean libres y decidieran si quieren cobrar o no, o ser esclavos? De verdad que en plena era de la democracia y de los derechos humanos, no sé qué demonios hacemos debatiendo sobre la explotación reproductiva de mujeres y mercantilización humana, sobre todo teniendo en cuenta eufemísticamente lo que se llama la gestación subrogada, porque la gestación subrogada no debería ni debatirse, debería abolirse, como se hizo con la esclavitud, con la trata o con la venta de los órganos. Y la mayoría de las mujeres, salvo casos muy excepcionales, lo hacen por necesidad. La necesidad es muy relativa. Una mujer puede querer realizar un acto de este tipo por distintos motivos de necesidad. Una puede tener necesidad porque tiene hambre o porque, como en Estados Unidos, no hay seguridad social, porque necesite alimentarse o porque necesite pagar la hipoteca o porque necesite curar el cáncer de su marido o porque necesite pagar los estudios de su hijo, porque la universidad cuesta 30.000, 40.000 o 50.000 dólares pagar los estudios de una hija o de un hijo. Como feministas, nosotras queremos que España se prohíba y se derogue la instrucción de 2010, y pedimos desde 2019 al gobierno español que lidere el camino de la ratificación y de la Convención Internacional Feminista contra la Maternidad Subrogada, de la CIEMS, de la Coalición Internacional contra la Maternidad Subrogada, siguiendo las líneas de las convenciones internacionales que prohíben la esclavitud, la trata de la persona y el tráfico internacional de menores. Voy a terminar con las palabras que me dijo María José Palmero, catedrática de Filosofía Moral. Precisamente me lo dijo el lunes pasado, a raíz de la multitud de ataques que recibí precisamente por una entrevista que me hicieron en el Diario de Jerez y que se publicó en todos los medios de Andalucía. Me dijo esto: el cuerpo de las mujeres es la última posibilidad de negocio para el extractivismo sexista. No cejarán. Compañeras, no podemos bajar la guardia. No podemos callar. Tenemos que seguir dando la batalla. Tenemos que seguir dando la batalla por nuestros derechos basados en el sexo. Muchas gracias. Y ahora yo voy a dar paso a Sandra Moreno, que es doctora en Derecho, especializada en Derecho Constitucional. Me lo voy a leer porque tiene un currículum maravilloso y no quiero equivocarme. Tiene estudios feministas y minorías sexuales. Se ha desempeñado como asesora jurídica precisamente y principalmente en el sector privado y en organizaciones feministas. También se ha desempeñado como abogada, profesora e investigadora de universidades y organismos públicos, entre ellos en la Comisión Europea como investigadora asistente del grupo de expertos en materia de orientación sexual. Sandra, tuya es la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí en la presentación de
feministas radicales, compartiendo esta jornada con todas vosotras y vosotros. Yo voy a hablar del considerado cuarto eje por el cual las feministas reivindicamos nuestros derechos, ¿no? Que es la abolición del género. El género son los roles y estereotipos con los cuales se le atribuyen a la feminidad o masculinidad, es decir, el sexo es lo que somos, el rol es cómo nos comportamos y cómo expresamos ser mujeres u hombres de acuerdo con la visión masculina, ¿no? Porque el género es la visión patriarcal, la visión de la relación de dominio que existe entre mujeres y hombres desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nosotras estamos en una posición de subordinación, siempre hemos estado al servicio de la autoridad y la satisfacción de las necesidades y los deseos de los hombres, y los hombres siempre han estado en la situación de dominio, ¿no? Entonces, dentro de estas cuestiones que reivindicamos las feministas se encuentra la abolición del género. Y lo último que nos pensábamos las mujeres era que íbamos a tener que explicar qué es ser mujer. Pues en eso estamos actualmente, con las leyes de identidad de género, las mal llamadas leyes trans. Bien, en España, como sabéis, hace poco se aprobó una de las que, sin lugar a dudas, es una de las leyes más controvertidas de toda nuestra historia democrática, que es la Ley 4 de 2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, denominada la Ley Trans por parte del Ministerio de Igualdad. Pero nosotras vamos a llamarlo como realmente corresponde, que es una ley de autodeterminación del sexo, no es una ley para transexuales. Bien. Aunque la ley se dirige, como indica su nombre, a las personas trans, y lo dice desde la exposición de motivos, está dirigida para las personas transexuales, que no llega a ser ni el 1% de la población española, está en torno al 0.5% más o menos, en las mejores de las estimaciones. La ley, lo cierto es que dice que está dirigida le reconoce la legitimidad para solicitar la rectificación registral del sexo, es decir, para solicitar el cambio de sexo registral, que es lo único que se puede cambiar, toda persona de nacionalidad española mayor de 14 años. Esto nos pone frente al sujeto político de la ley, que no son las personas transexuales, o llamadas por la ley las personas trans, sino toda la población española mayor de 14 años. Esto es el 86% de la población española, que corresponde a 41 millones de personas. Este es el sujeto político de la ley. Y el objeto político de la ley es el reconocimiento a la autodeterminación del sexo registral, es decir, el sexo en el registro civil, el sexo en los documentos, que consiste en que todas las personas mayores de 14 años pueden solicitar a voluntad, sin tener que demostrar ni acreditar ningún requisito, ni someterse a ninguna clase de control, ni tampoco de restricción, solicitar el cambio de sexo registral. Ni siquiera se exige modificar la apariencia física, ni cambiar el nombre. Puedes decir que eres una mujer, vestirte como Paco, seguir siendo Paco, llamarte Paco y mostrándote, exteriorizando tu pacosidad, como siempre, pero diciendo que eres una mujer. Y debe tratársele legalmente como tal, so pena de incurrir en lo que se considera el delito de odio, transfobia y discriminaciones, entre otras, discriminación por asociación o por error. Y además la discriminación múltiple, porque si Paco además se identifica como una mujer lesbiana, entonces, y la discriminas porque no has reconocido su identidad de género de mujer lesbiana, incurres en una doble discriminación. Esto es la ley trans. Bien, la única exigencia que pone la ley es la presentación en el registro civil en un trámite de doble comparecencia en un tiempo máximo de 3 meses, el tiempo en el cual se tramita el cambio de sexo registral, ¿no? Pero podría ser antes, y da lugar al cambio de todos los documentos que la persona quiera de forma gratuita. Bien, pues esta es el gran problema que tenemos actualmente las mujeres, el tener que demostrar quiénes somos las mujeres, porque legalmente mujer puede ser cualquiera que se autoidentifique como tal. Si miramos el texto legal, al margen de las cuestiones ideológicas que han determinado la aprobación de la misma, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que la Ley 4 de 2023 viola de forma sensible los derechos de las mujeres y las niñas, porque al basarse en la identidad de género,
tiene la potencialidad de desmantelar la categoría jurídica sexo, que es el rango legal donde se consagra la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, que son derechos específicos y que están protegidos por razón de sexo. El sexo, todos sabemos que es un atributo biológico de las personas, inherente a nuestra condición y además que está determinado desde la misma concepción. Es binario, es inmutable y resulta ostensible por los sentidos. Y está definido por las características primarias y secundarias de las personas. Cualquiera puede identificar quién es un hombre o una mujer. Pero a partir de las leyes de identidad de género, lo que se reconoce ya no es el sexo, sino la identidad de género, es decir, la propia autopercepción de los roles y estereotipos con los que te identificas. Si te identificas con los roles y estereotipos de la feminidad, entonces se te debe tratar para todos los efectos legales como mujer. O si te identificas en sentido contrario con los roles y estereotipos de la masculinidad, te puedes identificar con el sexo como un hombre, ¿no? El problema es los derechos de las mujeres porque se basan en el sexo y nosotras somos las que siempre hemos estado en situación de vulnerabilidad y por tanto hemos necesitado desde 1791 que estamos reivindicando derechos, el poco a poco en el avance de reconocimiento de derechos y todos los derechos que logramos conquistar durante el siglo pasado se ponen en cuestión con las leyes de identidad de género. Esta ley, como hemos dicho todas las feministas, y ha reconocido también en buena medida el Consejo de Estado y el Consejo Superior, el Consejo General del Poder Judicial, esta es una ley que resulta inconstitucional porque viola la Constitución, viola diversas normas de la Constitución. Es ilegal porque viola transversalmente, es decir, atraviesa todo el ordenamiento jurídico violando muchas de las normas y además es una ley antidemocrática porque rompe el equilibrio de poder que debe existir entre mayorías y minorías. Se supone que la democracia es el juego de mayorías y minorías, pues en este caso las medidas de acción positiva previstas en una ley que estaba aparentemente diseñada para beneficiar a una minoría muy minoritaria terminan condicionando el ejercicio de derechos de la mayoría, que en este caso somos nosotras, las mujeres, que representamos el 52% de la población. Además de ser inconstitucional, ilegal y antidemocrática por diversas razones, voy a mencionar las 5 que considero son las más importantes. La primera de ellas es la seguridad jurídica que se exige por parte de la Constitución en las leyes. Y esta consiste en que las personas, los destinatarios de las leyes, que somos toda la población, tenemos que saber a qué atenernos cuando se pone en vigencia una ley. Y el problema que trae la ley de autodeterminación del sexo es que los hechos notorios, como no es el sexo, no resultan protegidos como son los hechos no notorios, como es la identidad de género invocada por una persona. Porque la identidad de género es, de acuerdo con lo que establece la misma definición que da la ley, es la vivencia interna de cada persona tal y como se autopercibe. Y esto es lo que se tendrá en cuenta. De manera que si no somos capaces de leer cuál es la identidad de género que una persona siente en su interior, podemos meternos en un lío y no sabemos a qué atenernos. Bueno, sí lo sabemos, podemos exponernos a multas de hasta 150.000 euros y los profesionales de la salud y los profesionales docentes pueden también exponerse a inhabilitación en el ejercicio de su profesión, más otras sanciones, y los padres de familia, si no permiten la transición de sus hijos a los que conduce las leyes trans de las comunidades autónomas, la ley transnacional y los protocolos educativos y sanitarios, pueden perder la patria potestad. Les pueden quitar sus hijos si no reafirman la autopercepción que supuestamente tienen de pertenecer al otro sexo. Y este es el principal problema que trae la ley, la falta de seguridad jurídica. No sabemos a qué atenernos. Y el régimen de sanciones que imponen, que además imponen por vía administrativa, es decir, sin ir a juicio, sino que primero pagas la multa y después reclamas yendo a juicio, donde además se invierte la carga de la prueba, es decir, se presume que eres tú quien discrimina y quien incurre en delito de odio, de transfobia, da lugar a que las personas tengan que callarse, y ahí es donde entra la teoría, la cultura o la pseudocultura de la cancelación, tengan que callarse para no tener que exponerse a que lo demanden y tenga que pagar las multas elevadísimas que impone la ley trans, que a cualquiera puede llevar a la ruina. Y lo más importante de todo, si
86% de la población española, es decir, 41 millones de personas, de hombres y mujeres, pueden autodeterminar su sexo y elegirlo a voluntad y registrarse, presentarse al registro civil y cambiarlo una y otra vez, porque tampoco establecen límites, se pone en peligro el registro civil de 47 millones de españoles. Y el registro civil forma parte de los atributos de la personalidad y están blindados por el Estado, con lo cual no podrían cambiarse, sobre todo cuando se consagra como una ley que está llamada a tener efectos de carácter universal, es decir, dirigida para la práctica totalidad de la población. Este es el principal problema que trae la ley trans y nada más por ello debería ser declarada, nunca debió haberse aprobado y debería ser derogada por los problemas de seguridad jurídica que plantean. Pues bien, el segundo problema que trae la ley trans es el de las libertades con las que se ejerce la democracia en el día a día, la libertad de expresión, opinión, información, cátedra, concentración, manifestación, la libertad de hablar, de dar tu opinión, no ser molestado ni sancionado por expresarte. Todas estas libertades se ponen en cuestión porque con la ley trans es una ley mordaza y se sanciona de manera ejemplarizante. Como dije anteriormente, puede llevar a cualquiera a la ruina si se denuncia por considerarlo delito de odio, ¿no? Pues bien, la tercera razón de inconstitucionalidad es que pone en peligro a los menores. Y esto es, a mi manera de ver, el peligro más grave que traen las leyes de identidad de género, porque se pone en peligro a los menores vulnerables, ya que a través de los protocolos educativos y sanitarios se encamina a que las niñas y niños con dudas acerca de su sexualidad o identidad de género, es decir, de su autopercepción del sexo al que pertenece, que por lo demás es relativamente normal en la adolescencia y que tiende a desaparecer al llegar a la adultez entre el 80 y el 90% de las personas, se pone en peligro a los menores porque se les empuja a hormonas y cirugías. Como vimos anteriormente, a los adultos que soliciten, mayores de 14 años, que soliciten el cambio de sexo registral, no se les exige ningún requisito. Cualquiera de vosotros, los dos señores que están aquí, puede presentarse al registro civil, decir que es una mujer y no tener que cambiar absolutamente nada, ni siquiera el nombre, y para todos los efectos legales tendremos que tratarlos como una mujer, la mujer sentida, ¿no? Que a efectos legales es igual a una mujer biológica. Pero en el caso de los menores, sí se les exige, o no se les exige, sino se les encamina a someterse a los tratamientos de hormonas y cirugías, porque entre otras cosas la ley contempla que toda la cartera sanitaria se pone al servicio de las personas que se benefician de las leyes trans, que normalmente suelen empujar a los menores, porque muchos, tal y como dicen las estadísticas, muchas de las personas que se autodefinen como trans no quieren cambiar nada de su apariencia, ni siquiera a veces el nombre, ¿no? Porque la mayoría invocan, de acuerdo con las estadísticas que han sido presentadas por parte de la FRA, es decir, el organismo de la Unión Europea de Derechos Humanos, se sienten que son de género fluido, es decir, no binarios, entonces fluyen, a unas veces se sienten hombres, otras mujeres, otras las dos cosas, otras ninguna, o las 345 identidades de género que dicen que existen y que los demás tenemos que conocer para no incurrir en delito de transfobia. Pues este es el peligro que tienen los menores, porque de acuerdo con lo que establecen los protocolos sanitarios y educativos en los que se induce y se refuerza la disforia de género, empujando a los menores a la transición, primero social y después a la transición hormonal y quirúrgica, si los padres no reafirman, porque lo que se impone con esta ley es el modelo afirmativo, no reafirman el sentir de sus hijos de querer hacer la transición, pues pueden perder la patria potestad. Esto pone a las familias en situación de indefensión y con esto se viola una de las garantías fundamentales reconocidas en la Constitución del derecho de defensa. Nadie puede ser puesto en indefensión. Los hijos pertenecen a los padres, pero el Estado los expropia con estas leyes porque les pueden retirar la patria potestad y de hecho si los padres no están de acuerdo pueden recurrir en caso de conflicto los menores de 12 años al defensor judicial, pero esto lo pone el juez y normalmente es para reafirmar el modelo porque se trata del modelo afirmativo establecido en la ley. Este es un problema gravísimo
que supone un peligro enorme para los menores. Y es una razón fundamental para actuar, porque tanto la Constitución como la normativa internacional y las leyes reconocen que el principal derecho que tienen los menores es que su interés, el interés de proteger sus derechos, es un interés superior. Está por encima de cualquier otro. Y esta ley tiene un marcado carácter ideológico que pone en peligro los derechos de las niñas y los niños. Pero entrando ya en el que más nos concierne como asociación feminista, esta ley tiene la virtualidad de derogar la categoría jurídica sexo, que es donde se construyen los derechos de las mujeres y las niñas. Con esta ley, el sexo es una categoría reconocida en la Constitución, que está reconocida también en las declaraciones de derechos internacionales, y entre ellas las dos más importantes, donde se consagran los derechos de las mujeres, que son la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y el Convenio de Estambul. Estas son normas que son vinculantes para España y son obligatorias. Los principios de Yogyakarta son aquellos que reconocen la identidad de género, pero esta identidad de género no existe como tal, porque no tiene reconocimiento todavía en ninguna organización internacional que los reconozca como tal. Para allá iremos. Y por eso se está legislando a nivel nacional, y por eso se presiona desde los organismos internacionales, entre ellas la Unión Europea, ¿no? Pero todavía como derecho no existe. Pero sí existen el derecho de las mujeres a ser protegidas a través de la CEDAW y la Constitución, en nuestro caso, y el Convenio de Estambul. Todas estas declaraciones internacionales se ponen en cuestión y se están poniendo en peligro, y de hecho ya se está promoviendo en la ONU la modificación de las mismas para sustituir la categoría jurídica sexo, que es lo que somos, por la categoría identidad de género, porque se trata de dos categorías que son excluyentes entre sí. Bien, si se aboliera el sexo como realidad biológica y como categoría jurídica, suplantándolo por la identidad de género, que es en lo que se basa la Ley 4 de 2023, se eliminaría a las mujeres como sujeto político de derechos y como realidad material jurídica. De ahí que estas leyes se reconozcan como leyes de borrado de mujeres, porque literalmente borra a las mujeres. Las mujeres somos las hembras humanas, pero si cualquier persona se puede autodeterminar como mujer por su sola declaración de voluntad, y ya estamos viendo muchos casos que lo acreditan, no podremos saber quiénes somos las mujeres. Y esto, ni tampoco podemos luchar contra las diversas causas de opresión, violencia y discriminación que seguimos sufriendo, tanto en España como en el resto del mundo. Como han contado Marina y Teresa y Oli, las mujeres en todo el mundo estamos sufriendo un deterioro progresivo de nuestros derechos, una minoración de los mismos y también un desmantelamiento de derechos. Y este es el principal problema que traen las leyes de identidad de género, porque los derechos, basándose en esto, que además todos forman parte de la misma agenda, es decir, la explotación sexual, la explotación reproductiva, la pornografía, y las leyes transgeneristas, todas forman parte de la llamada Agenda 2030, es la mercantilización de las personas, y sobre todo de las personas que son más vulnerables, las mujeres, las niñas y los niños. En España, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, corremos el grave riesgo de que que es un riesgo ya no virtual, sino un riesgo real e inmediato, y lo podemos empezar a apreciar ya. Las leyes se desactivan, las garantías reconocidas en las leyes de igualdad y la ley de violencia de género. Y esto afecta las distintas cuestiones en las que empezábamos a tener avances las mujeres en España y en el resto del mundo, como son las cuestiones referidas a la violencia machista, la igualdad de trato y oportunidades, la coeducación, que está siendo suplantada por la llamada diversidad, ¿no? De la ideología queer, la paridad en las listas electorales, con lo cual dificultar a las mujeres el ejercicio del acceso al poder público y al poder político, en los deportes femeninos, en las categorías femeninas donde las profesiones, donde el sexo es relevante, como por ejemplo bomberas y policías, y ya hemos visto casos que se están dando sin siquiera presentarse al registro civil,
y la protección, que esto es una cosa gravísima, de los espacios reservados para mujeres por razón de seguridad e intimidad. Es decir, todos los hombres que se autoidentifiquen como mujeres pueden entrar a nuestros baños, vestidores, módulos carcelarios, refugios para mujeres maltratadas, habitaciones de hospitales, etc. Y si le dices que no puede entrar porque es un hombre, pueden imponerte una multa que puede llegar hasta 150.000 euros. ¿Por qué? Porque estás cuestionando su condición de mujer sentida. Y esta es una de las cuestiones, el impedir el acceso a bienes y servicios que más sanciona la llamada ley trans, ¿no? Esto es gravísimo porque pone en peligro a las mujeres y sobre todo pone en peligro a las niñas. Nos obliga a vivir con miedo. Bien, esto trae muchísimas consecuencias para las mujeres porque el borrado de mujeres que traen las leyes de identidad de género es literal. Borra a las mujeres de las leyes. Por eso la palabra mujer, madre, maternidad y todas las relacionadas con nuestra condición de mujer, la capacidad de gestar, ¿no? Empiezan a ser borradas y sustituirse por el neolenguaje queer de persona menstruante, persona cisgénero, persona cis, persona gestante y todas las demás formas con las que se nos empieza a llamar con tal de no decirnos mujeres o madre. Incluso la palabra viuda ha sido también sustituida, eliminada de la ley, ¿no? Para excluirnos, para empezar a borrarnos del lenguaje jurídico, que es el primer paso para borrarnos del lenguaje social y del simbolismo que representamos las mujeres. Todos sabemos quiénes somos las mujeres, pero de acuerdo con la ley trans y las nuevas definiciones que impone, empieza a perderse el sentido de lo que es ser mujer y ya algunas mujeres ni siquiera saben explicar qué es ser mujer, como por ejemplo la actual magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que cuando fue entrevistada y se le preguntó qué es ser mujer, no supo definirlo, porque dijo que ella no era bióloga y no sabía lo que era ser una mujer, ni tampoco sabía cómo podía determinar qué es ser mujer. Obviamente ella lo sabía, pero entra en la dinámica de la cultura queer que impone la administración Biden, que era la que la iba a elegir. Y por eso corre un grave peligro estas leyes, porque cuestionan todos los derechos que hemos construido a lo largo del siglo XX. Todas estas razones que hemos expuesto aquí, de los 4 ejes fundamentales en los que se basa el abolicionismo por el que reivindicamos las mujeres feministas, las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres, que defendemos la agenda feminista. Y la agenda feminista es la agenda política de las mujeres. Pero la agenda política de las mujeres es la agenda que propende por la mejora de las condiciones de las mujeres, de sus hijas y de sus hijos. Cuando hablamos de ello, estamos hablando de la agenda política de la humanidad. Esto nos concierne a todos, a todas las personas. Y esta agenda, que está desde que empezó el año 2000, está estancada, cada vez está empujando a retrocesos importantes como los que han mencionado nuestras compañeras. Por ello, es fundamental que las mujeres tomemos acción política y reivindiquemos nuestros derechos uniéndonos y apelemos a las raíces del feminismo, al feminismo que reivindica los derechos de las mujeres basados en el sexo. Por eso es un honor que estemos hoy aquí celebrando la presentación de una nueva asociación, Feministas Radicales. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, y ya por último, para terminar, vamos a leer un poema de una poetisa y activista feminista, Shirley Campbell. Y ya con esto nos despedimos, nos vamos a tomar el vinito y a charlar un ratito. Primero se nace y se nace mujer, y se tienen manos y se tienen menos, se tienen ojos y se tienen hijos, se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace mujer, y se nace, y se tiene sexo de mujer, manos de mujer, palabras de mujer, se nace mujer. Luego una crece y sigue siendo mujer, y aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Y mientras una sigue creciendo, se hace cada vez más mujer y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices, se aprende a amar como una mujer.
pero de pronto una descubre que las manos las tiene vacías y entonces un día una no quiere ser más una mujer, porque serlo no siempre es tan bueno ni tan dulce, porque serlo a veces es amargo y duro. Entonces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos y se ve el sexo. Se descubre toda, como una mujer. Entonces niega y reniega, maldice y discute, entonces se subleva y denuncia, y entonces no renuncia a ser, solo piensa, decide, habla y le avisa a todos que a partir de ahora será una mujer. Pues nada, muchas gracias a todas por venir, espero que lo hayáis disfrutado y si estáis interesadas en formar parte de la asociación, pasaros por aquí, nos dejáis los datos y bueno, pues nada, fuera espera un vinito y eso y para que charlemos un ratito, y estamos un ratito juntas. Muchas gracias por venir. Gracias. Me encantaría teneros fuera tomando una copita y charlando para conoceros.